Rabiosa disputa por aprobación de contratos de litio. Parlamentarios se enfrascaron en una lucha casi a muerte por la aprobación y no aprobación de contratos de litio con chinos y rusos. Una disputa con un marcado trasfondo. Mínimo crecimiento de Bolivia en 2024. El desarrollo de la economía del país no llegó al 1% y estuvo 3 puntos por debajo de lo que se proyectó en el presupuesto general del Estado de la pasada gestión. Exigen carnet de vacunación y permiso de los padres para viajar. Pese a la epidemia de sarampión en regiones como Santa Cruz, muchas personas decidieron viajar en el receso escolar por invierno. Se desarrollan controles para reducir en algo los efectos de los desplazamientos. Mariana Prado muestra su fidelidad a Morales a costa de Rodríguez. La candidata a vicepresidente por la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez señaló que no enjuiciará a Evo Morales. En riesgo 200 millones de bolivianos de los aportes de los rentistas. La gestora pública de pensiones colocó 10.458 millones de bolivianos al extinto Banco Fácil. El 1.9% de ese monto, 200 millones de bolivianos, está en litigio. Asegura que los bolivianos votarán en todo el país el 17 de agosto. Las declaraciones del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, se dan ante las amenazas que existen en el trópico de Cochabamba de que no ingresarán las boletas electorales ni los candidatos. Chuquisaca ya tiene gobernador interino. Se trata de Luis Ayón, elegido en una agriada disputa por la gobernación del departamento. En noticias internacionales, Colombia y Estados Unidos buscan cómo recomponer sus malogradas relaciones diplomáticas. Llegan los primeros indocumentados a la cárcel de los Lagartos en Estados Unidos. Todas las noticias están en 24 horas. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas, viernes 4 de julio de 2025, listos como siempre para presentarles el resumen de las noticias más importantes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, ¿cómo estás? Un gusto, un placer como siempre estar junto a todos ustedes para compartir las noticias, los hechos noticiosos más destacados de las últimas horas. Comenzamos. Comenzamos precisamente con información económica en nuestro país. El Producto Interno Bruto de Bolivia cae en un 2,60% en el último trimestre de 2024, la baja más fuerte desde la pandemia en la gestión 2020. Proxy del desempeño mensual de la producción y de la actividad económica en su conjunto, observamos que los meses donde hemos tenido bloqueos en la gestión 2024, hemos registrado tasas negativas en el desempeño. En el bloqueo de marzo del 2024 registramos menos 1,76 de crecimiento. En los bloqueos de octubre-noviembre del año pasado hemos registrado tasas negativas de menos 3,63 por los tremendos bloqueos que hemos vivido en el país y de menos 4,42 en noviembre. Obviamente esto hizo que el crecimiento vaya a la baja, siendo que ese cuarto trimestre hayamos registrado una tasa negativa comparativamente al similar periodo de menos 2,6, donde las actividades que más fueron afectadas por los bloqueos fueron el transporte, lógico, no hubo forma de desplazar al transporte de carga, el comercio ante la escasez de bienes, el sector agro por la pérdida de producto, la industria manufacturera y bueno, como outlier a este comportamiento, el sector de hidrocarburos por la caída constante que estamos observando en la producción. Y esto hace de que, producto de este desempeño adverso generado por los bloqueos en el cuarto trimestre del 2024, en dicha gestión el crecimiento haya llegado a 0,7.
estos datos no son menores, son muy importantes porque hacen a la vida cotidiana de los bolivianos. Estos indicadores nos muestran también por qué la aguda crisis económica, cómo ha llegado a confluir en este desarrollo tan bajo de nuestra economía. No habíamos visto aquello en los últimos 20 años por lo menos. Y es muy llamativo, por supuesto. Así que tendremos que seguir adelante bregando para poder seguir creciendo, que es lo importante. Pero con la clase política que tenemos es poco probable que aquello se pueda dar. Lo que se ha vivido en las últimas horas en el Parlamento, una suerte de despedida a la mala, ¿no es cierto?, que están desarrollando los parlamentarios. Una disputa a muerte por la aprobación o no aprobación de los contratos por el litio. Fíjese usted que en medio de horas de tensión, agresiones y discusiones, cerca a las 5 de la mañana de este viernes se declaró en cuarto intermedio la sesión en la Cámara de Diputados en la que se daba el tratamiento de un contrato para industrializar el litio. El presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra, había decidido que la votación de la norma en su estación en Grande se realice por escrutinio y ordenó que se alisten los mecanismos para ese fin. Sin embargo, parte de los legisladores opositores y evistas tomaron el espacio contiguo a la testera para exigir que la votación se realice de forma nominal, para conocer quiénes respaldaban la norma de cara al país y qué legisladores la rechazaban. Al final no hubo acuerdo. Senadores que participaban también de esta sesión decidieron pedir vacaciones, entrar en una suerte de receso forzado y por lo tanto el cuarto intermedio es indefinido y no se sabe cuándo se va a volver a sesionar. Bueno, a propósito de esta noticia, el ministro de Hidrocarburos, por su parte, defiende contratos de litio y responsabiliza a la Asamblea Legislativa Plurinacional por una posible pérdida de inversiones. Estas fueron sus declaraciones. De incidir en los asambleístas, ellos yo creo que conocen perfectamente su trabajo, han visto todos los pros y contras que tiene esta normativa, se les ha explicado técnicamente, se aprueba, al menos esa era nuestra intención. Sin embargo, como ustedes vieron el día de ayer, lamentablemente esa es la asamblea que tenemos. No quiero hablar de todos los asambleístas. Hay asambleístas que sí están comprometidos con su misión constitucional, que sí están comprometidos con las regiones por las cuales han sido elegidos. Pero también hay otros asambleístas que simplemente tienen intereses políticos, partidarios, personales, y que obviamente no van con una intención de realizar en lo más mínimo un análisis técnico, ver la viabilidad o si conviene o no realizar cualquier tipo de proyecto. Simplemente tienen un enfoque totalmente negativo que va en contra de la población. La pregunta que deberíamos formularnos también aquí es ¿por qué esa rabiosa disputa por la aprobación de estos contratos con empresas chinas y rusas? ¿No es cierto? Desde el oficialismo se busca sí o sí su aprobación. Desde la oposición no quieren saber de aquello porque esperan que un futuro próximo gobierno decida esta situación. ¿Qué está entonces detrás de todo aquello? Hay muchísimas cosas en juego. Bueno, vamos a escuchar una versión que podría dar algunas pistas con relación a esta situación. Que un gobierno, ¿no?, de Luis Arce Catacora en este caso, por los compromisos que tiene, ¿no?, a nivel internacional, esté pretendiendo obligar a nuestros asambleístas a aprobar un contrato de lo que es el litio en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese caso, ni siquiera se ha consultado con el departamento de Potosí, no se ha socializado, y en ese ámbito el presidente de la Cámara de Diputados trata por todos los mecanismos de aprobar este contrato. ¿Qué conlleva este contrato? Lleva compromisos con empresas chinas, es decir, parece que ya se ha pedido algo o se ha recibido algo para justamente aprobar este contrato. O sea, es un compromiso que ha asumido el presidente, pero lo ha hecho sin tomar en cuenta a la Asamblea Legislativa y sin tomar en cuenta al departamento de Potosí.
A propósito del tema, también ha emitido sus declaraciones el senador Hilarión Mamani, quien afirmó que si la Cámara de Diputados aprueba los contratos de litio y estos llegan al Senado, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, que él precisamente preside, no va a considerar dichos convenios sin antes consultar a los municipios, gobernaciones y sectores involucrados con la explotación de este recurso. Por nuestra comisión, si es que llega a esos proyectos, no va a pasar. Y por eso yo invoco a mis hermanos dirigentes del departamento de Potosí, Comité Cívico, Central Obrera, juntas vecinales, universidad, todos debemos unirnos para defender nuestros recursos naturales. Primero siempre vamos a pedir que se apruebe la ley de evaporíticos de litio, con la mayor participación de regalía para el departamento de Potosí, con un 12% hasta 15%. Si no es así, no vamos a hablar nada. Aquí vamos a hablar nuevamente, regalar nuestros recursos naturales. Ya hemos regalado nuestros minerales, ya han saqueado nuestros minerales, ya han privatizado. Lamentablemente hasta ahora no tenemos ningún aeropuerto internacional, no tenemos fábrica de cemento, no funciona Carachipampa, no tenemos lo que es la planta refinadora de zinc. Promesa y promesa, hasta ahorita no hay nada. Incluso hemos entrado 11 días de huelga de hambre, pero nos ha jugado el presidente Lucho, traidor, nos ha engañado, nos ha mentido a Potosí. Pero no solamente están en juego los contratos por el litio, sino también esa vieja historia cantaleta ya sobre la aprobación de créditos. Un buen porcentaje se ha acordado, sin embargo existen algunos escollos para la viabilización de un crédito de $30 millones. La predisposición siempre del gobierno, del Ejecutivo, de explicar la necesidad de distintos créditos, financiamientos externos que necesitamos en el país. Ojalá tengamos esa buena aceptación también responsable, repito, con toda la información de manera muy transparente, porque lo que se está buscando y se ha hecho las gestiones, y no es reciente, son más de 26 meses, más de 2 años que se han ido oportunamente realizando las gestiones, los créditos, el trabajo, no solo en términos de financiamiento externo, sino también otros proyectos de ley que se ha ido enviando. Esperemos que sea trabajado, que sea revisado, que entre al tratamiento respectivo, pero al final lo que necesitamos son resultados, no una aprobación. Hoy estamos, como muchas veces lo ha dicho el presidente, con una necesidad de contar evidentemente con los recursos respectivos y no son improvisados, repito una vez más, se han hecho las gestiones oportunamente. Por su parte, el diputado de la Alianza Creemos, Walti Egues, ha responsabilizado al gobierno nacional por la crisis económica que actualmente atraviesa el país y negó que la Asamblea Legislativa Plurinacional tenga la culpa por la falta de aprobación de créditos internacionales. Han sido los maestros de echar la culpa de sus responsabilidades. Antes eran la guerra de Rusia con Ucrania, Evo Morales, los empresarios, la oposición, a todo el mundo le echan la culpa. Lo cierto es que el país saben que son unos completos incapaces e irresponsables y que solamente han estado en el Poder Ejecutivo buscando negocios para llenarse los bolsillos con la plata de los bolivianos. Hoy vivimos en una crisis económica, culpa de ellos, de Arce Catacora, de todos sus ministros, porque prácticamente nos metieron un modelo económico de Estado que no dio soluciones al país. La crisis económica es producto de su incapacidad. Rehuyen y pareciera que se olvidan que Arce Catacora fue electo para tomar decisiones, para llevar adelante la propuesta para cómo se va a manejar la economía. Sus propuestas fracasaron, ellos la ejecutaron, la oposición no intervino en absolutamente nada de las decisiones sobre su modelo económico. En ese sentido, siempre echan la culpa, son unos irresponsables, incapaces, el pueblo lo sabe y por eso no los quiere, por eso no los apoya, por eso Arce Catacora se vio obligado, primero, a no ser candidato a presidente y segundo, ya ahora no quiere ser candidato a senador, ha renunciado porque saben que el pueblo boliviano los aborrece y los rechaza por la crisis económica en la que ha sometido a los bolivianos.
todo caso, se está notando también un apresuramiento por parte del gobierno, podríamos decir ya saliente, en torno a la aprobación de estos créditos. Y por supuesto, en ese sentido está señalando que es el levismo, el androniquismo, que no quieren dar curso a estos préstamos. Se vuelve a insistir en el argumento de que este movimiento económico generará más recursos para comprar hidrocarburos. Es preocupante esa situación, creo que hay todo el interés de perjudicar, tienen el interés de que no se lleven las elecciones y lo están demostrando, no lo están haciendo con dichos, sino con hechos. Y como prueba a ello, el día de hoy no hay la sesión que ha convocado el Gilata, que debería reanudarse la asamblea que estaba programada para el día de hoy. ¿Por qué? Porque no tienen interés, hay que ser claros. Ellos critican de que no hay combustible, pero está en sus manos de poder resolver el tema del combustible, por lo menos apalear un par de semanas o mes, para poder tratar de apalearlo ellos, no lo hacen. Escudan, ven otros, están viendo ya cualquier excusa, boicotean la asamblea, por lo tanto, ellos son los que perjudican, ellos son los que no quieren que haya combustible en el país, ellos no quieren que haya dólares en el país, y por último, no quieren elecciones este 17 de agosto, y lo han probado con hechos, no solo con dichos. Cambiamos ahora el rumbo de la información, nos vamos con temas de salud. El responsable del punto de vacunación de la terminal metropolitana de la Ciudad del Alto informó en las últimas horas que esta semana se registró mayor afluencia de personas en busca de la vacuna contra el sarampión. En estos días se ha incrementado la cantidad de personas que están acudiendo a hacerse vacunar contra el sarampión. Sí, por la emergencia sanitaria hay más afluencia de personas en esta temporada. Por lo menos estamos vacunando alrededor de 40 a 50 vacunas por día. Los niños menores de 9 años estamos dando prioridad porque ellos son la edad vulnerable y personas mayores, hasta los 50, 60 años, estamos vacunando contra la hepatitis, estamos vacunando contra la influenza, COVID, fiebre amarilla, tenemos todo. Como habíamos señalado, afortunadamente no se han registrado la pérdida de vidas humanas en función a este padecimiento. Pero claro, las secuelas que deja el sarampión son pero muy graves. Ahora, si hay una persona que puede tener algún síntoma, debe recurrir inmediatamente a un centro médico. Las pruebas de verificación son gratuitas y se ha informado que existen 250.000 bolivianos para pagar todo lo que representan estas pruebas. En relación a las pruebas, ninguna prueba contra el sarampión tiene un costo, ¿no? Es de manera gratuita, el personal de salud en cada establecimiento le saca la muestra, ya sea sanguínea y el hisopado nasofaríngeo, y esas muestras son enviadas a los laboratorios de referencia a nivel nacional, ya sean Cenetrop o Inlasa, ¿ya? En el caso de quienes mandan a Cenetrop, mandan todos los departamentos de Tarija, Pando, Beni, Cochabamba y el mismo Santa Cruz, ¿ya? En el caso de Inlasa, estas muestras son enviadas de los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, ¿ya? Con relación al costo adicional para el paciente, no es ningún costo adicional. Como estamos hablando de una enfermedad en proceso de eliminación, entonces esto cubre directamente por el Programa Ampliado de Inmunización dependiente del Ministerio de Salud y Deportes. Y ante el inicio del descanso pedagógico, el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, ha recomendado este viernes a los padres de familia no realizar viajes interprovinciales ni tampoco interdepartamentales con sus hijos y menores de edad, esto para evitar el contagio del sarampión. Bueno, hay recomendaciones que nosotros generales que hacemos, ¿no es cierto? Uno, evitar las concentraciones. No, porque no sabemos en qué momento nos podríamos contagiar por la
por el tipo de virus que se trata. El virus del sarampión, ustedes han escuchado que puede estar aquí en el ambiente, un ambiente cerrado, durante 2 horas. Entonces, un niño que vaya a compartir un ambiente así cerrado se puede contagiar si no está vacinado. Ahora, la distancia. Yo fácilmente le estoy transmitiendo a 5 metros. Entonces, es un virus bastante liviano que puede tener esa capacidad. Para nuestros niños, evitar las concentraciones, el uso del barbijo. Si decimos que es a través de estas gotitas que uno las emite, entonces tenemos que poner una barrera. ¿Cuál es la barrera? El barbijo. El lavado constante de las manos. ¿Es verdad? Esas son medidas que van a contribuir, pero sobre todo es la vacunación. Vamos a una pausa, la primera aquí en 24 horas. Cuando retornemos vamos a comentarles la dura realidad de artesanos y microempresarios. Y más temas que tienen que ver con la economía en el país. Los detalles al volver. Tawichi sale y responde, dice que él quiere transparentar sus cuentas y está presto a una investigación. Darle la noticia al señor Tawichi que acabamos de presentar una demanda penal en contra de él. Yo le respondo, Tawichi, nosotros nunca hemos dicho que queremos ver tus cuentas de aquí, de Bolivia. Queremos ver las cuentas bancarias que tenés en otro país, en el extranjero. Aquí están los vouchers de transferencia a favor del vocal Tawichi. También hemos accedido a los chats entre el exministro Siles con el vocal Tawichi. En tal sentido, nosotros hemos hecho público y hemos presentado nuestra demanda penal, donde esperemos que el Ministerio Público haga su trabajo. Nosotros queremos que el Ministerio Público haga una triangulación entre el teléfono de Tawichi y Siles. Vamos a temas políticos siempre tan escabrosos, incluso con denuncias que no tienen muchas pruebas que aporten a esclarecer si realmente un hecho determinado sucedió. Fíjese que en las horas precedentes, evistas han lanzado una muy dura acusación contra el vocal Tawichi, diciendo que habría recibido dinero para resolver y fallar de una forma. Bueno, no han aportado como pruebas algo material que se pueda visibilizar en la opinión pública. Sin embargo, dice que van a presentar una querella ante el Ministerio Público. Bueno, veremos si ahí aportan las pruebas del caso. Hoy se llega a hacer la elección de un asambleísta que va a ir de manera temporal a ir al gobernador, en este caso del departamento de Chuquisaca, para que pueda realizar, obviamente, ¿no?, continuar en este caso la gestión que se tiene ya con un POA aprobado también. Bueno, el tiempo en la resolución, claramente nosotros también por responsabilidad hemos colocado de que mientras el gobernador se encuentre, ¿no?, delicado de salud y por un plazo máximo de 89 días, eso es lo que indica nuestro reglamento, pero tenemos esa fe y esa esperanza que Dios le va a devolver la salud y va a permitir que el gobernador del departamento vuelva antes de este tiempo y que haya la coordinación también con el nivel central, obviamente con la asamblea departamental, y nosotros desde el punto de también ejercer nuestro trabajo de fiscalización, vamos a exigir que haya la continuidad de programas, proyectos, actividades, porque se tiene un POA aprobado para esta gestión y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también como fiscalizadores que somos del departamento. En otra noticia nos vamos hasta el departamento de Chuquisaca, donde Luis Ayllón fue elegido el gobernador interino de este departamento tras una tensa sesión en la Asamblea Legislativa Departamental. Gracias por seguir junto a nosotros. Hablemos de aquello que habíamos anticipado. La dura realidad de los artesanos y microempresarios. Esta situación en la que se encuentran definitivamente no es nueva, pero se ha exacerbado producto de la crisis económica porque la gente ya no tiene mucho dinero para comprar algunos productos. Sin embargo, si antes les afectaba, por ejemplo, el ingreso de ropa de contrabando, ropa usada, ahora les afecta que la gente, como digo, no tiene el dinero necesario. Piden a las autoridades tomar conciencia sobre esta realidad.
Ellos dicen defender a la patria, defender a la industria nacional, pero lamentablemente con sus hechos, con sus ejemplos, no están consumiendo nacional. Están comprando productos extranjeros. Por eso nosotros le pedimos. De lo contrario, nosotros vamos a dar un voto castigo, los productores de Bolivia. De los 10 candidatos, yo sé que en esta vez estamos llamando la reflexión. Va a haber un candidato, 2 candidatos que diga, yo he hecho en Bolivia, voy a hacer campaña, voy a defender la patria, voy a defender la industria nacional. A ese candidato le vamos a apoyar. Bueno, nosotros en esa oportunidad decimos también que los candidatos no están hablando nada de la micro, pequeña empresa, de las industrias, en potenciar las industrias, mejorar, para que mejoremos la producción nacional. Por eso nosotros hoy en día nos sentimos huérfanos. Lamentablemente están hablando para los empresarios grandes, para la agroindustria de Santa Cruz, y no están hablando para potenciar a la micro, pequeña, mediana, al artesano, para que seamos grandes. Y desde la ciudad del Alto impulsan a los pequeños productores y también a los artesanos en la feria La Paz Expone, rumbo al Bicentenario 2025. Bueno, se ha coordinado con las organizaciones productoras. Evidentemente es un proceso ya de 2 meses hacia atrás, donde se ha seleccionado a los productores, se les ha potenciado también, se ha fortalecido en algunas de sus capacidades. Hemos llevado talleres, también capacitaciones, tanto virtuales como presenciales, y este es el resultado, ¿no? Es una vitrina muy importante para nuestros productores salteños, que no solo demuestran la capacidad de mano de obra, sino también la innovación. Recordemos que el productor alteño, el hombre alteño, la mujer alteña es pujante, es innovadora, nunca se rinde, ¿no? Y esta es una muestra de ello. Dentro de nuestra planificación tenemos también la participación de importantes ferias en el futuro. Vamos a participar también en el Huaynafex, también estamos programando la Expo Cruz, y de manera paralela estamos fortaleciendo con capacitaciones continuas. Como bien sabemos, creo que el comercio se está transformando en un comercio digital, y estamos tratando de fortalecer esa capacidad de nuestros productores, ¿no? Vamos a otro asunto que tiene que ver con la gestora pública de pensiones, un organismo ya vital para el país porque inclusive ha llegado a prestarle dinero al gobierno y está realizando inversiones, según se ha informado, con los dineros de los rentistas. Bueno, el reporte oficial da cuenta que los ingresos, producto precisamente de esas inversiones con dinero de los rentistas, ha generado un incremento del 4,3%. Junio del año 2025, el rendimiento de los fondos ha subido al 4,33%. Para que tengamos un orden de referencia, cuando se fueron las AFPs en mayo del 2023, su rendimiento en promedio era del 2,7%. ¿Eso qué quiere decir? Que una mayor cantidad de recursos van a permitir mejores jubilaciones. Por otro lado, también informar a la población que al 30 de junio el monto total de los fondos alcanza a 196.519 millones de bolivianos, equivalentes a tipo de cambio oficial a 28.467 millones de dólares. No debemos olvidar que cuando se han ido las AFPs nos han dejado 164.969 millones de bolivianos. Eso quiere decir que estamos teniendo en estos 2 años de trabajo un crecimiento del 19%. También informar que de este total de los 196.519 millones de bolivianos, tenemos una participación del sector estatal nacional del 34%, del sector financiero privado 51%, del sector financiero no privado del 12% y del sector extranjero del 3%. En cuanto a los principales instrumentos en los cuales están invertidos los recursos de los aportes de los trabajadores de los distintos, dentro de las inversiones que actualmente tiene la gestora, se encuentra en el 6º lugar con 7.439 millones, y que es un dato inferior, por ejemplo, al Banco Mercantil, que tenemos 13.366 millones de bolivianos. Y respecto a la información de la gestora pública, hay 10.458 millones de bolivianos de fondos de vejez invertidos en el ex Banco Fácil y 200 millones de bolivianos en recuperación judicial.
El gerente de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo, Jaime Durán, informó que hay 10.458 millones de bolivianos de los fondos de vejez invertidos en DPFs del ex Banco Fácil, los cuales se devolverán en función al plazo de vencimiento de estos instrumentos, pero hay 200 millones de bolivianos que aún están en proceso judicial para su recuperación. Los recursos fueron invertidos hace algunos años por las administradoras de fondos de pensiones, AFPs, antes de la intervención de la entidad bancaria. Durán aclaró que la devolución o recuperación del saldo de los recursos que fueron invertidos en el Banco Fácil estará en función a los vencimientos de plazo de los DPF. Si, digamos, un DPF del Banco Fácil se abrió en la gestión 2020 a un plazo de 10 años, se recuperará en 2030. O si se invirtió en otro DPF en 2015 a 10 años plazo, seguramente este año se tendrá la recuperación, es lo que manifestó. Aseguró que se trata de operaciones normales de inversión y se cuenta con todas las garantías. La primera es la cartera de ex Banco Fácil, que la que se hicieron cargo 9 bancos del sistema financiero y que asciende a 3.022 millones de bolivianos. La otra garantía es el fideicomiso creado con el Banco Unión, que se hizo cargo de otra parte de la cartera de la entidad bancaria invertida por 5.019 millones de bolivianos. Bueno, se dice que hay una marcada seguridad en funcionar, recuperar estos dineros. Pero si es tan fácil, si es tan viable, ¿por qué está en esa suerte de cartera de recuperación? ¿Por qué no se ha retomado inmediatamente la tutela sobre ese monto? Las cosas no son tan sencillas como se están planteando. Hay un cierto riesgo que podría correr ese fondo, esos dineros, y lo saben, por supuesto, en la gestora. Bueno, veremos cómo va evolucionando este tema, pero no es definitivamente una buena noticia. Vamos a otro asunto que tiene que ver con la Cámara Nacional de Industrias, que ha generado un foro debate con políticos. Desde la Cámara Nacional de Industrias lanzamos una convocatoria histórica. Hemos convocado a todos los candidatos a participar en el foro presidencial por la industria boliviana. Será un espacio sin precedentes, donde se pondrá sobre la mesa lo que verdaderamente mueve al país: la producción, la inversión, el empleo y el futuro de millones de bolivianos. Este foro no será una vitrina de discursos, será una prueba de compromiso. Queremos escuchar propuestas concretas, queremos escuchar planes viables y visiones audaces sobre cómo vamos a fortalecer a la industria nacional. Porque la industria no solamente genera empleo, genera dignidad, genera desarrollo. Nos vamos ahora con la información hasta el departamento de Santa Cruz, donde la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha incautado media tonelada de droga. La afectación al narcotráfico fue estimada en más de $960.000. Aquí los detalles. Del 30 de junio al 4 de julio, en el departamento de Santa Cruz, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha ejecutado 7 operativos exitosos, que ha permitido apreender ciudadanos bolivianos, ciudadanos extranjeros, un total de 9 personas vinculadas a actividades ilícitas del narcotráfico. Se ha secuestrado entre pasta base, clorhidrato de cocaína, marihuana, 477 kilos con 904 gramos. Se ha afectado al patrimonio narcotráfico en $963.862. Se vienen las fiestas por julio y en El Alto hay una marcada celebración que se da precisamente en la avenida 16 de julio
y quienes participan de las ferias tan intensas que hay cada fin de semana y, por qué no, cada día en ese sector. Se va a participar entonces de esta festividad y se ha señalado que para la preentrada, escuche bien, para la preentrada en devoción a la Virgen del Carmen, se van a desplegar 5 ambulancias y un número de personal muy importante para resguardar la seguridad. Para esta majestuosa entrada estamos colocando puntos de vacunación, estamos poniendo también ambulancias, las cuales van a estar en los diferentes puntos desde el inicio y al final. También estamos contando con casos de fumigación, los cuales van a hacer su trabajo 3 horas antes y 3 horas antes de iniciar el recorrido y 3 horas después de finalizar el recorrido. Esto con el fin de acentuar el fin, ¿no? La fumigación. Vamos a contar con 3 puntos de vacunación, 5 ambulancias a lo largo del trayecto y personal de a pie que va a estar identificando cualquier signo o sintomatología con respecto al sarampión. Sí, se les va a pedir, pero sobre todo se les va a pedir que vayan con el barbijo. Para esto con el fin de evitar focos de contagio y recomendar a la población de que si va a asistir a la entrada pues, y tenga algún niño con algún signo sintomatología que vaya desde la secreción nasal, lagrimeo o tos, pues evite llevarlo a estos eventos. Momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar ingresamos al panorama político, las declaraciones de Mariana Prado en favor de Evo Morales. Y también las garantías que se están ofreciendo para el desarrollo de las elecciones en agosto. Enseguida volvemos. Seguimos con la información en el noticiero 24 horas. Gracias por permanecer con nosotros. Ingresamos al panorama político en esta época preelectoral, en esta gestión 2025. La candidata por la vicepresidencia por la Alianza Popular, Mariana Prado, dio detalles de cómo fue invitada a participar en estas próximas elecciones generales, indicando que puso una única condición a Andrónico Rodríguez para completar y aceptar este binomio, el de no hacer nada en contra de Evo Morales. Esto es lo que dijo. Evaluemos porque además en ese momento no teníamos clara ni la sigla. Solamente teníamos algunas cosas conversadas. Yo quería que él me explique. Claro, no, aparte que me explique, uno, cuál era la sigla que potencialmente nos iba a albergar, que para mí eso es muy importante. O sea, no íbamos a aparecer, no sé, de candidatos de ADN, no sé, digamos, ¿no? Entonces, para mí eso era importante. Y también saber cómo íbamos a manejar la relación con Evo. Sí, justo te quería consultar eso, ¿no? Porque... No, porque hay algo que lo digo, además acá de manera abierta. Siempre cuando conversamos luego con Andrónico sobre este tema, yo le dije, mira, Andrónico, no vamos a hacer nosotros nada contra Evo. O sea, no cuentes conmigo. Si es contra Evo, no cuentes conmigo. Puede ser a pesar de Evo, pero contra él no. Y así es como entablamos ese primer diálogo para acordar si íbamos a avanzar con el binomio, ¿no? Entonces ahí me comentó los detalles y, ay, Dios mío, yo dije, ¿en qué me he metido? ¿Pero aceptaste? Sí, acepté, claro. Bueno, a veces las declaraciones, las afirmaciones se sueltan así tan fácilmente, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir Prado con esta situación? ¿Cuál es el mensaje que está enviando? Impunidad para Evo Morales. Hay que recordar que tiene varios procesos abiertos. Pregunta, ¿impunidad para Evo Morales? Bueno, Andrónico Rodríguez ha tratado de distanciarse de Evo Morales, pero bueno, Prado parece que está en sentido contrario. Veremos cómo avanza esa dupla, si es que avanza con este tipo de cuestiones. Ahora bien, en el trópico de Cochabamba están en riesgo las elecciones. Eso no se puede negar porque no se deja ingresar a candidatos y es probable que de repente no dejen ingresar tampoco las boletas electorales porque en ella no está Evo Morales. Sin embargo, el vocal Gustavo Ávila garantiza el proceso electoral en todo el país. Vamos a adelantar, yo quiero que ustedes entiendan que tenemos que ser responsables. Nosotros tenemos un plan logístico, estamos coordinando con todas las instituciones, ningún boliviano puede estar sobre la Constitución, ningún boliviano puede vulnerar la ley. Nosotros estamos garantizando que el 17 de agosto todas las y los bolivianos deben en realidad ejercer democracia.
Una vez que al ciudadano se le entrega la papeleta, el ciudadano puede elegir entre voto válido, blanco y nulo, pero nadie puede cortarle el derecho de llegar a su centro de votación y de emitir su voto. Y eso lo vamos a coordinar. Es una responsabilidad del órgano electoral administrar el proceso electoral. La garantía que damos es el respeto a la democracia. Ningún boliviano puede ser coartado en su derecho y eso siempre lo vamos a hacer respetar. Cualquier actividad que esté contrario a la democracia, nosotros la rechazamos. Nunca vamos a estar a favor de que a un ciudadano boliviano se le coarte un derecho. Todos los candidatos, todas las organizaciones políticas tienen derecho de hacer campaña a lo largo y ancho del territorio nacional, porque es un derecho constitucional y todos estamos obligados a hacerlo cumplir y hacerlo respetar. Y el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, pide a la ciudadanía ser responsables al emitir su voto este próximo 17 de agosto. Que el pueblo boliviano ha madurado y entiende que tenemos que cuidar el voto. Cada uno de los bolivianos tiene la responsabilidad de cuidar su voto, cuidar su mesa, cuidar su recinto electoral. Y en ese sentido estamos trabajando, se ha organizado la ciudadanía y por supuesto vamos a tener un control claro y fuerte del tema electoral. En ese sentido yo estoy más que convencido que no va a haber forma de que nos traten de hacer fraude. Que hace tiempo ya no hay confianza en el gobierno, en su injerencia y que tenemos que ser doblemente o tal vez el triple de precavidos. Por eso yo creo que la ciudadanía va a estar presente en cada una de las mesas electorales este 17 de agosto. Desesperación e ignorancia, desesperación porque realmente bajo cualquier punto quieren tener parlamentarios e ignorante porque no conocen ni las propuestas de Jaime Dun que son diametralmente opuestas al movimiento al socialismo y él es un opositor férreo del movimiento al socialismo. La pregunta es si a partir de ahora todos contra Andrónico Rodríguez. Es probable que así sea. Fíjese que hasta gremiales, uno de ellos, un dirigente de ellos, le está regalando pañales al candidato por la alianza que vincula también al MTS. Veamos en qué condiciones. Como ejecutivo de los gremiales de la Ciudad del Alto, estamos viendo el cuestionamiento que tiene el señor Andrónico Rodríguez, porque hemos visto que hasta el día de hoy no quiere debatir. ¿Por qué no quiere debatir? Porque no tiene conocimiento, no ha hecho nada por Bolivia. Yo le digo, hasta como Toño Siñani, Andrónico Rodríguez lo puede hacer llorar en un debate, porque como ejecutivo hemos hecho abrogar la ley 386, la 218, la 280, hemos hecho mucho por Bolivia, pero Andrónico Rodríguez no ha hecho nada. Por eso le hemos dicho que este joven no debería ir como candidato, porque no ha logrado sus méritos para ir como candidato. Y lo que más nos apena, que los mismos salteños, los mismos a nivel nacional, lo están tratando mal a Andrónico Rodríguez. Ya lo han tratado de mudo. ¿Por qué lo tratan de mudo? Porque no quiere ir a debatir. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar en noticias de espectáculo, dos relaciones famosas que llegaron a su fin. Angelique Boyer, Sebastián Rulli y también Katy Perry con Orlando Bloom. Vamos a hablar de parejas tóxicas entonces al retornar. Seguro que sí, ya volvemos. Gracias por seguir informándose junto a 24 horas. Cerramos así esta semana informativa también con todos aquellos mensajes y videos que usted tan amablemente nos envía a nuestra línea de WhatsApp 699-55-470. Imágenes y mensajes que hacen posible este segmento denominado Quiero Reportar. Informan desde La Paz, a través del siguiente video, denuncian que periodistas quedaron atrapados en el ascensor de la Asamblea Legislativa por falta de mantenimiento, que según denuncian sería responsabilidad de la Cámara de Senadores. La Paz, familiares y amigos buscan desesperadamente a Ailín Mamania Lanoca, menor de 14 años. Desapareció el 2 de julio luego de salir de su tienda en la zona Alto Lima. Número de referencia, si usted sabe algo, 800-14-0245.
Tenemos información desde todo el país. Cochabamba, por segundo día, padres de familia de los centros infantiles municipales protagonizan protestas en rechazo de la destitución del funcionario Luis Gálvez, quien se desempeñaba como jefe de estos centros. Los manifestantes denunciaron haber recibido amenazas por expresar su apoyo al exfuncionario. Ingresamos al panorama internacional de las noticias, donde destacamos la posibilidad abierta de que Colombia y Estados Unidos vayan de alguna forma a restituir las relaciones diplomáticas tan malogradas en el último tiempo entre ambas naciones. Vamos a tener información al respecto, pero también vamos a hablar sobre el arribo de los primeros inmigrantes ilegales a la cárcel de los Lagartos en Estados Unidos. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. El motivo de Washington de llamar a consultas a McNamara son las declaraciones infundadas y irreprensibles de los más altos niveles del gobierno de Colombia. Así lo expresaron en su comunicado. Y algunas de las hipótesis de esa molestia de Estados Unidos se remontan al 11 de junio de este año, en Cali, durante este evento en plaza pública del presidente Gustavo Petro. Allí, el mandatario se refirió al secretario de Estado y su supuesta participación en el presunto golpe de Estado contra él. Lo hizo citando una declaración que poco antes hizo Nicolás Maduro. Por Marco Rubio de Estados Unidos. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo también tengo informaciones y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado, buscando que gentes y fuerzas en Colombia, gremiales, y gentes y fuerzas en Colombia y en Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado en Colombia. Según varias fuentes, la molestia del Departamento de Estado en Estados Unidos fue tal que le exigieron al gobierno colombiano una retractación con la misma vehemencia como en su discurso en Cali, e incluso mismos funcionarios colombianos le pidieron al presidente Petro bajar el tono de sus afirmaciones. Lo primero que hizo el gobierno estatal fue instalar el letrero que identifica la entrada Alligator Alcatraz, o en español Alcatraz de los Caimanes. Al salir el sol, un bus del Departamento de Seguridad Nacional, escoltado por vehículos de la patrulla fronteriza, ingresaba a los primeros migrantes detenidos. Tendrán que pasar los próximos días en esta instalación de tiendas de campaña construida en apenas 2 semanas en el corazón de los Everglades y rodeada de pantanos, serpientes y caimanes, en donde, según el gobernador, la única forma de salir será siendo deportado. Y es que la construcción se hizo pese a las voces en contra que se han alzado en los últimos días. Ambientalistas, tribus indígenas y defensores de derechos humanos señalan que allí no solo se encierra a migrantes, también se atropellan leyes y derechos. A mí me repugna lo que está sucediendo, me repugna. ¿Y saben qué? Estoy orgullosa de estar diciéndolo y hablando de lo que está sucediendo, porque esto va a estar en la historia y vamos a estar arrepentidos de no haberlo denunciado lo suficiente. La soberanía de nuestra tribu está siendo amenazada. Están probándonos para ver si nosotros les dejamos hacer lo que ellos quieren, y es realmente una violación de derechos lo que está sucediendo aquí. Organizaciones de derechos civiles y ambientales, así como la tribu indígena Micosuqui, interpusieron ya una demanda federal para detener las operaciones de Alcatraz de los Caimanes. La ONU afirmó el viernes que cientos de gazatíes murieron desde finales de mayo durante repartos de ayuda. Más de 500 de las muertes se reportaron cerca de las instalaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel. Las últimas cifras que tenemos registradas son 613 asesinatos, tanto en los puntos de la Fundación Humanitaria de Gaza como cerca de los convoyes humanitarios. Ahora bien, esta cifra es hasta el 27 de junio. Desde entonces estuve leyendo nuestro último informe de situación y ha habido más incidentes. La Fundación Humanitaria de Gaza comenzó a distribuir cajas de productos alimenticios el 26 de mayo, tras un bloqueo de más de 2 meses impuesto por Israel a la entrada de toda ayuda humanitaria en el enclave palestino. Las distribuciones dieron lugar a escenas caóticas, con el ejército israelí disparando en varias ocasiones en un intento de contener a cientos de palestinos desesperados.
En cuanto a quién es responsable, está claro que el ejército israelí ha bombardeado y disparado contra palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución. ¿Cuántos asesinatos? ¿Quién es responsable? Necesitamos una investigación, acceso, una investigación independiente y rendición de cuentas por estos asesinatos. La ONU y las principales organizaciones de ayuda en Gaza se han negado a trabajar con la fundación, alegando que sirve a objetivos militares israelíes y viola principios humanitarios básicos. La organización, que utiliza contratistas armados para garantizar la seguridad en sus centros, niega que se hayan producido incidentes en las inmediaciones de sus 4 centros de distribución. Conversación telefónica entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano dijo el viernes que la llamada con su par estadounidense trató especialmente sobre las posibilidades de defensa aérea de Kiev y anunció que ambos dirigentes acordaron trabajar juntos para reforzar la protección del cielo ucraniano. El diálogo tuvo lugar tras el mayor bombardeo ruso contra la exrepública soviética desde el comienzo de la guerra en 2022. Para Zelensky, el ataque es una prueba de que sin una presión a gran escala, Rusia no va a cambiar su comportamiento. El día anterior, Trump mantuvo una conversación con Vladimir Putin, que una vez más terminó sin grandes anuncios con vistas a resolver el conflicto. Moscú consideró que no es posible alcanzar sus objetivos en Ucrania por la vía diplomática, implicando la continuación de los combates y ataques contra un adversario en dificultades en el frente. Vamos a presentarles ahora las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Vamos a hablar de 2 historias de amor dentro de los artistas más reconocidos. Uno de ellos, una de las parejas más queridas, Katy Perry y Orlando Bloom. Esta pareja llegó a su fin y tenemos los detalles, pero también tenemos la historia de Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Veamos. Llegamos al final en este viernes de la tercera edición del noticiero 24 horas. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por preferirnos para ser los mejores informados. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel. Que tengas un muy buen descanso, un muy buen fin de semana. Igualmente para todos ustedes, amigos, amigas. Ha sido un placer. Nos reencontramos, Dios mediante, con la primera edición de 24 horas. Permiso. Muy buenas noches y buen fin de semana. Hasta el lunes con más noticias. Rabiosa disputa por aprobación de contratos de litio. Parlamentarios se enfrascaron en una lucha casi a muerte por la aprobación y no aprobación de contratos de litio con chinos y rusos. Una disputa con un marcado trasfondo. Mínimo crecimiento de Bolivia en 2024. El desarrollo de la economía del país no llegó al 1% y estuvo 3 puntos por debajo de lo que se proyectó en el presupuesto general del Estado de la pasada gestión. Exigen carnet de vacunación y permiso de los padres para viajar. Pese a la epidemia de sarampión en regiones como Santa Cruz, muchas personas decidieron viajar en el receso escolar por invierno. Se desarrollan controles para reducir en algo los efectos de los desplazamientos. Mariana Prado muestra su fidelidad a Morales a costa de Rodríguez. La candidata a vicepresidente por la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez señaló que no enjuiciará a Evo Morales. En riesgo 200 millones de bolivianos de los aportes de los rentistas. La gestora pública de pensiones colocó 10.458 millones de bolivianos al extinto Banco Fácil. El 1.9% de ese monto, 200 millones de bolivianos, está en litigio. Asegura que los bolivianos votarán en todo el país el 17 de agosto. Las declaraciones del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, se dan ante las amenazas que existen en el trópico de Cochabamba de que no ingresarán las boletas electorales ni los candidatos. Chuquisaca ya tiene gobernador interino. Se trata de Luis Ayón, elegido en una agriada disputa por la gobernación del departamento. En noticias internacionales, Colombia y Estados Unidos buscan cómo recomponer sus malogradas relaciones diplomáticas. Llegan los primeros indocumentados a la cárcel de los Lagartos en Estados Unidos. Todas las noticias están en 24 horas.